Bueno, muy buenas tardes en Australia, buenas noches en América y buenos días en Europa. Estamos hoy en un nuevo Facebook Live. Estamos mitos y realidades de cómo emprender en Australia. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos invitados dos empresas latinas, colombianas, que tienen unos emprendimientos muy interesantes. Entonces, quiero darle la bienvenida a Yaritza Salazar y a Daniela Ochoa. Quiero contarles que estas tres empresas, Projects RH, YIS y Homeboard Education, tenemos como una alianza para trabajar por todos esos emprendedores latinos que se han atrevido o que se quieren atrever también. Entonces, bienvenida Yarixa, bienvenida Daniela. Yo les quiero contar, bueno, Projects RH se dedica a conectar los proyectos con el dinero y quería pues primero darle la bienvenida. Yarixa, cuéntanos acerca de ti, de tu empresa, primero que todo, en qué consiste, cómo llegaste a Australia, cómo fue esta magnífica idea de emprender. Perfecto. Listo, entonces les cuento un poquito quiénes somos nosotros. Nosotros, una empresa de contadores, somos CPA, registrados acá en Australia. Llevamos en el mercado unos 12 años y digamos que nuestro enfoque siempre es asesorar los negocios en todo lo que tiene que ver la parte de estructuras, la parte tributaria, todo de impuestos. Y en este momento, como compañía, estamos en las 4 ciudades más grandes de Melbourne, que es Brisbane, Melbourne, Sydney y Adelaide. Y pues la idea es eso, poder servir a la comunidad latina de habla de hispana, que de pronto a veces necesitan que en estos temas quieren que hablar con alguien en su propio lenguaje. Muy interesante. Y Daniela, cuéntanos sobre Homeboard Education, bienvenida. Hola Carmenza, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros somos Homeboard, yo soy Daniela Ochoa, consultora educativa de Homeboard. Nosotros llevamos más de 6 años en el mercado educativo. Somos una empresa australiana que comenzó con todo el tema de traer a los estudiantes para que empezaran sus estudios en Australia, no solamente de inglés, sino también en colegios y en universidades. Hoy tenemos 3 oficinas en las principales ciudades de Colombia y nuestro objetivo es traer estudiantes no solamente a estudiar inglés, sino también que puedan extender su visa y cumplir el sueño de estudiar en universidad o, por qué no, a un mediano y largo plazo también sacar una residencia por las múltiples formas que puede sacar un estudiante su residencia acá en Australia. Gracias, Daniela. Bueno, nosotros en este caminar de conocer que los latinos, yo creo que en un principio todos llegaban como a estudiar y se iban dando cuenta, se iban enamorando de este país, se decían, bueno, yo me quiero quedar. Muy pocos se atrevían atrevían a emprender, pero ahora el latino no solamente ve que puede como estudiar, sino también se han atrevido a emprender. Yarixa es estas dos empresas son un ejemplo, pero Yarixa todo el tiempo trabaja con ellos. Cuéntanos tú, Daniela, ¿por qué emprender en Australia? ¿Por qué dar ese salto? Australia es un país que es muy fuerte económicamente, la economía pues viene en ascenso de manera permanente y es una economía muy estable. Entonces esto permite que los pequeños emprendedores puedan hacer crecer sus negocios muy fácilmente. Te cuento que todos los programas que ofrece el gobierno para pequeños y medianos emprendedores y todo el apoyo que les dan es muy fuerte. De hecho, mientras empiezan los negocios hay un acompañamiento permanente del gobierno. Adicional, en todos los tipos de emprendimiento que pueden haber, Australia tiene una fuerza y es que es un early adopter de todos los emprendimientos porque tiene una economía muy fuerte y está en capacidad de que cualquier consumidor pueda probar cualquier tipo de emprendimiento y pueda decidirse si le gusta o no. ¿Un emprendedor nace o se hace?
Un emprendedor puede nacer con algunas características que le permiten cierta ventaja para emprender negocios, pero realmente todas las capacidades y habilidades que uno necesita para emprender puede desarrollarlas. Puede desarrollarlas a lo largo de su vida y lo más importante es que para el desarrollo de estas habilidades todo el mundo necesita educación y contar con la confianza y la actitud para poder emprender. Entonces yo pienso que es como formarse sobre el tema, empezar a mirar cuáles son los requisitos que se necesitan y las habilidades que uno necesita desarrollar para poder convertirse en emprendedor. Y hay algo muy importante y es saber cuál es su objetivo y cuáles son los sueños que uno tiene. Si uno sabe cuáles son sus sueños, a qué se quiere dedicar y tiene el objetivo muy bien trazado, ya sabe cuáles son las habilidades que tiene que desarrollar y los conocimientos también que tiene que tener para poder ser un muy buen emprendedor. Eso es muy importante. O sea, hay personas que creen que emprender tiene que ser solamente las personas que nacieron con esa habilidad, pero obviamente es como parte de un proceso también. No, mucha gente Así puede es. adquirir los conocimientos y atreverse a hacerlo también. Bueno, Carmen, en cuanto a tu pregunta de que un emprendedor se hace o nace, yo creo que se hace. Yo creo que la persona emprendedora no tiene que ir a universidades caras ni eso. Eso les ayuda, pero el tener una idea, ser constantes, ser disciplinados, tener una pasión, eso es parte de ser emprendedor. Entonces yo creo que es algo que uno aprende cuando está creciendo, viendo a su familia, con su comunidad. Eh, es algo que uno adquiere durante su tiempo de crecimiento y que obviamente si tiene la posibilidad de asistir a una universidad, de ir a cursos de emprendimiento y eso, pues es un bonus, digámoslo así. ¿Qué piensas de si tener solamente una buena idea es lo importante? ¿Hay otras cosas importantes aparte de eso? Porque es que mucha gente que si no tiene una buena idea dice, no, no me arriesgo a emprender. En cuanto a la idea de negocio, yo creo que es importante tener una muy buena idea, una idea que solucione problemas a nuestros clientes. Y obviamente volvemos al punto migratorio. Si yo quiero venirme para Australia, que esa idea de pronto sea algo que le ayude a Australia, eso sería un bono, digámoslo. Pero si la idea es buena y si la persona, digamos, no tiene el dinero, siempre va a ser fácil conseguirse un investor, digamos, teniendo un buen plan de negocios, teniendo una estructura bien hecha y presentando un buen proyecto. Hay mucha gente o hay muchos fondos de inversiones que estarían disponibles a tomar ideas así. La idea es importante, pero más importante que la idea inicial es saber desarrollarla. Y eso con el conocimiento que hablábamos ahorita, uno también puede tratar de desarrollar las ideas que nacen, que son importantes, pero un buen desarrollo de esa idea, mirar cuáles son las alternativas que hay, cuál es el sueño que se quiere lograr, eso es súper importante. Lo más importante también es saber que más que inventar algo absolutamente nuevo, que también es viable y es muy posible, es mirar cuáles son las soluciones o lo novedoso que tiene uno para aportarle a un problema que está ya en la sociedad, en el medio ambiente, en los consumidores y saber cómo le puedo aportar yo desde mi servicio o mi producto a esa solución. Cuénteme, lo primero debe ser, ¿qué crees que según la experiencia de ustedes y de los estudiantes, porque hay muchos estudiantes o muchas personas que vienen inicialmente, dicen, se vienen, estudian inglés o estudian un curso y dicen, bueno, ya me quiero quedar, voy a emprender. ¿Qué es lo que, en la experiencia que ustedes han tenido hasta el momento? ¿Qué es lo primero? ¿Conseguir la financiación o necesito tener mucho dinero para emprender en Australia? ¿Cuál es la experiencia de los estudiantes que ustedes han tenido hasta el momento? Bueno, Carmen, mira, cada caso es único y yo creo que tenemos que partir de la responsabilidad de evaluar cada caso
y de cómo está el estudiante, qué conocimientos tiene y cuánto dinero tiene para poder emprender. Cuando tenemos muy definido cuál es el caso y el estudio del perfil del estudiante, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, ya se puede optar por algún tipo de visa. En el tipo de visa que estamos hablando hoy, que es el tipo de visa de inversionista, además del dinero, que sí es muy importante y que ya es un requisito previo para poder empezar este tipo de visa, también es importante el conocimiento. Entonces, muchas veces hay procesos que se pueden llevar de manera simultánea. Hay procesos que son, mientras se define el tema de la inversión y de pues como todo lo que tiene que ver como con el dinero, también es muy importante que el estudiante tenga muy claro cuáles son los requisitos de conocimiento que tienen que tener para invertir acá en Australia. Y eso es precisamente lo que nosotros ayudamos con algunas otras empresas como la tuya que también ayudan al estudiante a tener una solución integral a todo lo que está necesitando. Para lo del conocimiento que estábamos hablando y que hemos venido hablando, lo primero que hay que tener en cuenta es, y me parece fundamental, y yo creo que casi todos los estudiantes llegamos aquí con ese propósito, y es el inglés. Tenemos que tener un muy buen conocimiento del inglés y revisar para el emprendimiento que uno necesita específicamente qué tanto inglés tiene y a qué nivel necesitaría llegar. Y lo segundo, que también es muy importante, y es qué tipo de emprendimiento quiere tener el estudiante. Y según ese tipo de emprendimiento, nosotros como expertos educativos podemos mirar cuál es la mejor elección para ese estudiante. Si el estudiante quiere, por ejemplo, toda la vida soñó con ser chef y quiere montar un negocio en ese sector, entonces nosotros siempre recomendamos que tenga primero un conocimiento amplio en ese sector en el que va a empezar a desarrollarse. Segundo, cómo se mueve ese sector acá en Australia, que yo creo que eso es una ventaja muy grande de que el estudio sea acá dentro del país. Y tercero, es qué tipo de experiencia necesita para poder ser un buen líder de negocio y un buen emprendedor. Entonces, generalmente todos esos conocimientos específicos que necesita según el tipo de negocio que quiera emprender, siempre lo complementamos con algún tipo de curso en management o en administración para que para que vaya siendo muy complementario y para que pueda tener las habilidades también que se requieren. Entonces, todo este conocimiento a medida que se va llevando el proceso de aplicación a la visa es muy importante tenerlo en cuenta y se lo recomendamos a cada persona según su perfil y según la necesidad que tenga. Bueno, aquí hay una persona que nos está escribiendo y dice, si por ejemplo yo hablo bien inglés, de todas maneras puedo buscar el camino a emprender en Australia a través de una empresa como Homeward Education o me toca buscar otra ruta. Claro que sí, hay muchos estudiantes que ya tienen un muy buen inglés y que se vienen acá a iniciar con cursos, digamos que ya son vocacionales o universitarios que tienen que ver con ese tipo de emprendimiento. Siempre es importante saber que hay unos requisitos que necesitan una certificación de inglés. O sea que así tú tengas un muy buen nivel de inglés, podemos mirar a ver si ese inglés se puede certificar con un curso de IELTS, un Cambridge o según la necesidad específica del estudiante. Si ya tiene esas certificaciones aprobadas y ya casi que es tiene un inglés muy bueno, ya sí podemos pasar al siguiente paso y mirar otras opciones educativas diferente al inglés, pero que obviamente es un requisito indispensable. Como te digo, cuando ya tienen el nivel de inglés que necesitamos, ya podemos pasar al siguiente paso, que es buscar opciones educativas que ya van mucho más enfocadas al conocimiento específico que el emprendedor necesita y que puede ir desarrollando esas habilidades también administrativas que cualquiera que emprendamos negocio tenemos que también que tener. Hay algo que yo quisiera como agregar, es que muchos latinos tenemos muy buenas ideas, somos muy emprendedores, somos muy creativos, pero tenemos muchas veces las ideas en la cabeza. Entonces decimos, yo tengo una mega idea, pero para transformar esa idea en un proyecto y luego ese proyecto en un negocio exitoso, en un país y en una cultura diferente a la nuestra, necesitamos como asesorarnos y como empezar a pasar esas ideas a algo real. Entonces,
Para emprender en Australia, lo mínimo que tú necesitas es tener un business plan. Es como el requisito básico. Con ese business plan tienes que hacer un modelo financiero, tienes que hacer, como se dice, como un information memorandum, que es ya algo más profesional que el business plan, está incluido el business plan, luego haces algo más pequeño que se llama el pitch deck y lo último es una teaser que es como en una sola hoja toda la información transversal e importante del negocio. Aquí ha llegado, creo que problemas técnicos. Ahora sí te escuchamos. Bienvenida de nuevo. Hola Carmenza, ¿cómo están? No sé qué pasó realmente. Murphy siempre asiste a los en vivos, por alguna razón. No te preocupes por eso. Te estábamos preguntando cuáles son los requisitos para emprender en Australia. Bueno, entonces como te decía, Australia es un país que está muy abierto a las inversiones extranjeras y ellos lo han hecho muy fácil. Digamos que para montar un negocio acá, tú simplemente necesitas tener un ABN, que es como un número que te permite, digamos, hacer facturación y que puedas empezar a hacer negocios, digámoslo así. Digámoslo como si fuera en Meet. Sí, podríamos llamarlo así. Y digamos que para obtener ese número tenemos diferentes opciones o estructuras que lo podemos adquirir. Ahí ya sí es muy importante el propósito del negocio, por lo menos si el propósito del negocio es migratorio, obviamente se tiene que hacer una estructura, digamos, de una compañía o una trust, que es lo que nosotros llamaríamos una SaaS, para que digamos, el negocio no esté sujeto a la persona individual, sino que sea una estructura legalmente separada de esa persona. ¿Sí? Pero si el propósito no es migratorio, tú puedes tener un ABN y tener un negocio incluso con tu nombre personal, digámoslo así. Entonces, digamos que uno, con eso ya tienes negocio. Después vienen otras partes importantes, que es las registraciones, si tienen que pagar IVA, si tienen empleados, si tienen que pagar pensiones, qué licencias necesitan sacar. Y eso va a estar muy de acuerdo a la clase de negocio que decían tener. Y volviendo a lo que tú dices, la parte del business plan es esencial, porque esa parte es la que nos coloca o te estudia todo lo que necesitas hacer para que tu negocio pues funcione legalmente en Australia. ¿Y los seguros aquí en Australia es súper importante? Sí, o sea, acá, tú sabes que acá todo el mundo trata, es muy parecido a Estados Unidos, donde todo es, vamos, lo lleva a la corte y todo el mundo quiere pasarse la pelota y nadie tiene la culpa de nada. Entonces, ahí es muy importante que tú tengas muy buenos tu public liability, tu work cover insurance, tu business insurance, todos los seguros, pues bien hechos, bien cubiertos, pues para que, porque si no acá realmente si te llevan a corte y te encuentran, digamos, culpable o te toca pagar, depende cómo estés estructurado, pues se te va la casa y se te va los investments, lo que tengas. Ok. Por eso es que los seguros son esencialmente importantes. Y los requisitos, un estudiante, vamos a poner el ejemplo de un estudiante que tenga su visa de estudiante, ¿puede emprender en Australia? ¿Debe ser residente, debe ser ciudadano o simplemente un estudiante puede emprender? Un estudiante puede emprender, él no tiene que ser ciudadano y es como, eso es uno de los mitos que de pronto existen, que les dicen, no, si usted no es residente, usted no puede montar un negocio acá. Lo cual, como yo siempre les digo, por lo menos en Australia la cantidad de inversionistas, digamos, chinos o de Asia que vienen acá son por millones y ellos no son residentes ni viven en Australia. ¿Sí? Entonces, es
invertir acá no tienes que decir que tengas que estar acá en Australia no, tú puedes ser incluso un estudiante, puedes ser un foreign resident, o sea que no estás aquí, puedes crear negocio acá, puedes trabajar acá. Lo más importante es la estructura en la que tu negocio se va a manejar. Digamos, el carrito que va a llevar a tu negocio es lo más importante. Ok. Cuando emprendes un negocio en Australia, ¿qué es lo más importante? ¿Debes tener lista el dinero y la financiación? ¿O puedes emprender y después hacer todo este proceso de tener el dinero y la financiación? ¿Qué opinas tú? Allí íbamos nosotras cuando tú te reintegraste. Bueno, para mí yo creo que para que el negocio, digamos, funcione en Australia hay dos partes. Generalmente, si tu negocio o tu idea de negocio es algo que le va a ayudar a Australia, que le va a solucionar un problema a Australia, si les va a crear empleo a ellos, digamos, y es una idea innovadora, el hecho de la plata a veces no es importante, lo importante es que la idea es algo que sea buena. Como te digo, si tu negocio le ayuda a Australia, incluso Australia a veces tiene fondos que ayudan a las empresas que están empezando. ¿Sí? Yo creo, yo creo que tienes que apagar alguna de las cosas que tienes porque tienes un eco, como un doble sonido. Bueno, la experiencia, No sé si es esto. la experiencia de ustedes como emprendedores, y Daniela pues trabaja en una empresa latina también, que es una empresa emprendedora. La experiencia de ustedes como emprendedores les ha enseñado que en la empresa que tú trabajas les has enseñado que emprender desde el primer momento se tiene éxito o simplemente hay veces se tiene éxito, hay veces no. ¿El emprendedor sirve, no sirve? ¿Qué opinas tú sobre eso, Daniela? Pues mira, yo creo que todos tenemos posibilidad de éxito siempre y cuando tengamos muy bien definido cuál es el objetivo, cuál es la solución que queremos resolver y tomar la decisión de ser emprendedor. Es súper válido que hay gente que no le interesa ser emprendedora, no quiere serlo. Entonces yo creo que necesita primero las ganas de ser emprendedor, segundo tener la decisión de que si va a empezar ese camino, en ese camino va a haber, va a tener que resolver unos temas primero de conocimiento, como ya lo habíamos venido hablando, segundo, poder superar y tener la capacidad de superar obstáculos que se van presentando en el camino. Y tercero, estoy de acuerdo con lo que hablaba ahorita Yaritza, la plata puede que no sea lo más importante, la plata y el dinero y la financiación se van consiguiendo, pero lo más importante es tener la decisión, ir desarrollando el conocimiento, ir, digamos que teniendo claro cuáles son los pasos para poder empezar e ir avanzando en el camino y tercero, tener la convicción de que cuando ya se tomó la decisión y si se va caminando para lograr algo, pues tener la convicción de que se va a lograr. Yo creo que aquí y en Australia es un país que se da mucho más fácil cuando uno tiene las cosas claras y tiene un propósito y sabe cuál es la meta, lo puede lograr muy fácilmente. Es muy importante, en un Facebook Live pasado teníamos con el abogado migratorio y decíamos que los latinos somos muy emprendedores, tenemos unas ideas excelentes, somos súper innovadores, somos creativos, somos muy trabajadores, pero hay veces nos saltamos un poquito aquello de la planeación, del protocolo, nos gusta como irnos por los laditos. Entonces, una de las cosas más importantes aquí es como dice Daniela, es como prepararse, como organizar los documentos, hacer un business plan, ir de mano del abogado migratorio en caso de que estemos emprendiendo, pero no hayamos definido la situación migratoria, porque a veces emprendemos
invertimos y después estamos saltando matojos y diciendo, Dios mío, tengo que solucionar mi situación migratoria. Entonces, como empezar desde el principio bien, como decir, bueno, Exacto. este es mi objetivo y mi objetivo tiene estos pasos para llegar allá. Cuéntame una cosa, Daniela, en Howard Education tienen algunas opciones para formar emprendedores, tienen algunas, pueden ofrecer algo especial para las personas que dicen, bueno, yo quiero montar un pequeño negocio, un small business. Bueno, Daniela también tuvo como un problema, entonces yo les voy a contar que en Australia hay muchas opciones para los small business y tanto Howard Education también tiene opciones para que la gente se prepare. Entonces, todo lo que queramos nosotros convertir en negocio, primero debemos estructurarlo. Entonces, lo estructuramos primero, como les decía, primero, si quieres migrar a Australia y quieres montar un negocio como tal, entonces, primero nos vamos a reunir con el agente migratorio. Una vez el agente migratorio diga, tu mejor opción son las visas de inversión o no, puede ser que tu pareja, tu esposa tenga otra opción, entonces el agente migratorio te va a decir, tienes otra opción. Cuando hayan definido si una de tus opciones es las visas de inversión, entonces las visas de inversión te van a permitir hacer una migración o con un objetivo como es la residencia permanente. Con esa residencia permanente tienes que tener el business plan, tienes que tener el modelo financiero, todos los documentos que te nombré anterior. Con esos documentos nosotros te hacemos el acompañamiento y el abogado migratorio en todo el proceso, tanto en las Venture Capital Fund, encontrar una adecuada según tu proyecto, luego encontrar el estado donde puedas tú colocar tu negocio y luego con estos documentos ir al gobierno federal con tu abogado migratorio y nosotros te vamos dando el soporte con todo un equipo de profesionales australianos, tanto en el área financiera, contable, con el abogado migratorio, para que tú puedas emprender en Australia de una forma segura y que tu negocio o el emprendimiento pues sea exitoso. Tenemos otra persona que nos pregunta, uno como migrante llega a un país sin contactos, puede tener una buena idea, pero ¿cómo consigo el dinero para emprender y de pronto poder vivir en Australia? Bueno, el dinero no lo tienes que tener tú tienes que tener una muy buena idea innovadora. Tú sabes que siempre donde hay un problema o una necesidad, hay una oportunidad. Si puedes darte cuenta en todos los problemas que pueden, en todas las crisis de las empresas o todas las crisis que tiene el mundo, siempre hay algunas personas que encuentran oportunidades. Entonces, una de las opciones que tenemos es que, aquí volvió Daniela, aquí hemos tenido a Murphy hoy en Brisbane y en Melbourne, pero bueno, aquí somos muy resilientes y aquí está Daniela. Bueno, me estaba contando de que tú puedes tener una muy buena idea, puedes ser un estudiante y puedes tener una idea magnífica donde Australia tenga una necesidad. De acuerdo a tus ideas, a tu experiencia, a tu profesión, tú tienes que estructurar tu idea, porque no necesitas tú tener el dinero. Pero si tú tienes todas las cosas establecidas, puedes estructurar la idea, puedes estructurar la idea y esa idea, una vez está estructurada, pero si no conseguimos los inversionistas, si no tienes el dinero, nosotros como Project CRH te podemos ayudar a encontrar los inversionistas. Esa yo creo que es la pregunta que nos estaban haciendo. No solamente tienes que tener el dinero, tienes que tener una muy buena idea estructurada con los documentos, porque los inversionistas pueden traer su dinero a una economía más robusta, segura, en crecimiento, y el estudiante o la persona que está aquí en Australia o tiene la intención de emigrar, pues puede obtener su residencia permanente. Daniela, nos estabas contando cuando
tuvimos el impasse de cuáles son las oportunidades que tiene Homeward Education para estas personas que se quieren preparar o quieren montar su small business. Ustedes están en Queensland y Queensland tiene unas oportunidades buenísimas ahora con las visas regionales. Tienen otras visas importantes como la 491 y tienen unas visas que permiten y que están llamando mucho a la inversión en Australia. Cuéntanos qué opciones de educación pueden tener ustedes para estas visas de inversión. Bueno, Carmenza, mira, lo más importante es tener y saber que hay muchas opciones y que la visa de estudiante puede ser una de esas opciones, pero también puede ser visa de inversionista u otro tipo de visa según la necesidad del estudiante. Nosotros como, digamos, agencia educativa, siempre contamos con la asesoría de un abogado para hacer el proceso mucho más responsable y que el estudiante realmente no corra el riesgo de estudiar algo que definitivamente no necesita. Entonces, nosotros cuando ya el estudiante pasa por un proceso también de mirar cuáles son las opciones que se pueden acomodar a su perfil, experiencia educativa y experiencia laboral en Colombia, y si no tiene ese tipo de experiencia, ¿cómo puede empezar a hacerla acá? Cuando ya tengamos muy bien estudiado el perfil del estudiante, nosotros ya tenemos un mundo de posibilidades en cuanto a cursos para darle a nuestros estudiantes. Tenemos agreement con casi todas las instituciones, las que no las tenemos abiertas también podemos mirar la opción de abrirlas. El estudiante, lo que nosotros hacemos es ofrecerle todo en la medida en que ellos lo necesitan. Entonces, cualquier curso que el estudiante quiera hacer, sea porque le gusta y porque ha sido su pasión, sea por complementarlo también con un negocio que ha querido tener, o sea también para aplicar también a una residencia, todo eso lo tenemos en cuenta para ofrecerle qué tipo de curso necesita. Ahorita te contaba que no solamente los cursos que están en los listados, tanto de las regionales como también en los listados de las principales ciudades acá en Australia los tenemos. Tenemos también varias opciones en management para ayudar a complementar esos estudios y que esos estudios también sirvan como un complemento para los estudiantes que quieren tener una visa de estudiante y conseguir trabajo acá en Australia, como para aquellos que quieren complementar su carrera profesional o empezar a estudiar algo que les aporta esa idea de negocio, pero que también lo quisieron hacer toda su vida. Entonces yo creo que las posibilidades están, hay que hacer es un perfil, un estudio del perfil del estudiante para mirar qué le conviene más y que realmente sepa el estudiante qué opciones hay y que la visa de estudiante pues es una de las opciones que es absolutamente válida y puede llegar a una residencia por ese tipo de conocimiento siendo empleado, pero también puede estudiar en lo que le guste o en lo que necesite y también puede convertirse en un emprendedor y tener su propio negocio en Australia. Bueno, tenemos una pregunta. Nos dicen, muchos piensan que emprender es sinónimo de libertad y solo para los jóvenes, y es solo para los jóvenes, o hay más maneras de personas de más edad y experiencia también logren un objetivo de emigrar, estudiar y emprender en Australia. Yo creo que emprender no tiene edad. Yo creo que todos podemos emprender en algún momento de nuestra vida, porque si bien el joven viene hacia Australia y encuentra oportunidades que de pronto no encontró en el país de origen o no encontró en nuestros países latinos, en nuestros países muchas veces no tenemos esa oportunidad de migrar, entonces va a encontrar como una oportunidad para hacerlo. ¿Sí? Así es. ¿Qué has podido encontrar con los estudiantes si migrar es una tarea de medio tiempo o migrar a Australia y emprender es una tarea de tiempo completo?
Para mí es una tarea de tiempo completo, es decir, el estudiante mientras estudia está haciendo pasos para llegar a su objetivo. Entonces yo creo que es una tarea de tiempo completo donde tiene que haber una muy buena asesoría de empresas capacitadas y expertas en eso para que te ayuden a unir todo el conocimiento que tienen para que mientras estudies estés haciendo pasos para emprender, mientras socialices estés haciendo pasos para emprender, mientras estudias, de hecho, estés haciendo pasos para emprender, porque digamos que el gobierno también tiene muchísimos programas donde nosotros pues podemos empezar a leer, mirar y participar y a medida que vamos aprendiendo inglés o vamos aprendiendo de negocios, pues también podemos ir haciendo pasos para finalmente obtener la residencia a través de un emprendimiento si eso es lo que se quiere. Entonces yo creo que es tenerlo muy claro y la recomendación adicional es empezar a revisar opciones, no cuando el estudiante ya no tenga más alternativas, sino desde el principio. Si en el país de donde el estudiante viene o cualquier persona no ha tenido posibilidades, pero tiene un sueño que es montar su propio negocio, empezar a mirar opciones desde que llega en Australia. Porque creo que además de ser una tarea de tiempo completo, debe ser una tarea temprana y no dejar como última opción o antes de que se le venza la visa o mirar con qué va a estudiar y va a extender. Nosotros como agencia siempre les decimos a los estudiantes porque los consideramos súper importante y es que desde la primera extensión hay que mirar cuál es el objetivo, cuál es la necesidad y cuál es lo que el estudiante quiere lograr para que todo vaya encaminado hacia un mismo camino, incluyendo también el estudio, que es donde el área donde nosotros como agencia también somos expertos. Bueno, nosotros hemos podido identificar en nuestra experiencia de trabajar con los públicos latinos, es que tenemos el que está en el país de origen y quiere emigrar a Australia a emprender, el que está en Australia ya como estudiante y dice, yo no me quiero ir, me quiero quedar en este país y quiero emprender, el que ya emprendió y necesita refinanciarse porque emprendió y está creciendo, necesita también organizar su situación migratoria, le está yendo súper bien, pero tengo que organizar mi situación migratoria si quiero crecer, si me quiero estabilizar. Emprendí, estoy creciendo y como te digo, necesito refinanciarme para crecer. O también me está yendo súper bien y quiero identificar o crear una nueva línea de negocio y necesito inversionistas. Entonces los invitamos a todas estas personas, ya sea que están en su país de origen o estén en Australia, a que se conecten con ya sea Homeward Education o con Yarixa en YIS Accounting. ¿Qué es lo importante? Primero, hablamos el mismo idioma, conocemos la cultura y podemos entre todos asesorarlos para que empiecen de una forma segura su camino. Porque si empiezan de pronto a hacer las cosas sin una asesoría, van a perder tiempo y plata. Entonces yo creo que, Daniela, para cerrar, ¿qué más nos puedes contar o qué más quieres apuntarnos sobre el tema? Y pues disculpamos a Yarixa porque entiendo muchas veces, sí, de hecho, en un principio dijimos que las comunicaciones son magníficas porque nos permiten conectarnos en diferentes ciudades, pero bueno, eso es parte de esto. ¿Qué más nos puedes apuntar ya para cerrar? Mira, Carmenza, yo lo que quisiera decir ya para cerrar es reforzar el tema de que cada estudiante es único y es muy importante evaluar su perfil antes de tomar una decisión. Pero también es importante que el estudiante pregunte y cuente con personas expertas en el tema y súper informadas también y con el conocimiento necesario para que pueda recomendar a cada estudiante la mejor manera de quedarse en Australia
por emprendimiento. Es tomar la decisión y saber que hay opciones y que sí se puede, y que en este camino tienen que consultar también con personas que sepan del tema y los puedan guiar para que finalmente logren los objetivos que deberían, pues que están buscando y que deberían tener, para que, como tú dices, no pierdan ni tiempo ni plata. Nosotros tenemos las puertas de la agencia abiertas para cualquier pregunta o duda que tengan los estudiantes o cualquier persona, aquí o por fuera del país. Nos pueden preguntar y nosotros con todo el gusto pues podemos conversar con el estudiante para saber cuáles son sus necesidades, qué es lo que quiere y cuál es la mejor manera de hacerlo. Bueno, lo más importante antes de cerrar es invitarlos a todos a que, primero lo que tú dices, que el primer paso es informarse. El segundo paso es tener su asesoría migratoria para que no pierdan tiempo y plata. El tercer paso es, si van a emprender, es hacer como informarse bien e investigar bien dónde van a emprender y cuál es el objetivo final. Australia ha abierto las visas regionales y ahora toda Australia es regional, excepto Sydney, Melbourne y Brisbane. Pero si ustedes se asesoran bien de un agente migratorio y tienen la asesoría de un pool de diferentes profesionales, pueden llegar a su objetivo. Entonces, para concluir este Facebook Live, los invitamos a emprender. En la comunidad latina está creciendo, es impresionante la cantidad de latinos que tenemos ahora en Australia. Brisbane es una ciudad que los latinos aman Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide. Son ciudades que han ido creciendo la cantidad de latinos en Melbourne. Entonces, es como decir, tenemos muchas oportunidades, pero nos tenemos que organizar. Nos tenemos que unir. Si bien no somos la comunidad más grande de Australia, nos estamos cohesionando, nos estamos ayudando y es la forma de crecer como comunidad, emprendiendo, pero emprendiendo de una forma organizada. Daniela, te agradezco mucho estar con nosotros, le agradecemos a Yarixa también. Es importantísimo, vean, en Australia es muy importante llevar sus cuentas y la contabilidad y pagar los taxes a tiempo y llevar su contabilidad organizada, así sea una mini empresa hasta una empresa grande. Entonces, la organización, la planeación es como el clic más importante en Australia, aparte de tener su situación migratoria definida. Entonces, los queremos invitar para el próximo 18 de marzo. Vamos a tener un topic totalmente diferente. Vamos a hablar sobre energías renovables, que son algunos proyectos que no solamente están en Australia. Vamos a hablar sobre inversión en energías renovables, cómo impactan las energías renovables a Australia y el mundo. Entonces, los invitamos el próximo 18 de marzo a la misma hora por el mismo canal. Entonces, muchas gracias, Daniela, gracias, Yarixa, y los esperamos. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias por darnos la posibilidad de participar en estos espacios. No, a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao.